la noticia, los queremos a todos los presos políticos de Venezuela, sin distinción ni condiciones, en libertad plena y con sus familias. Hoy el llamado toma más fuerza ante las contradicciones y arbitrariedades de la dictadura, encabezada ahora por Delcy Rodríguez. Pese a la reciente jornada de excarcelaciones, estamos hablando de más de 30 prisioneros que fueron excarcelados en las últimas horas, aún no hay libertad plena para quienes salieron de estas celdas y el patrón represivo vuelve a repetirse. Juan Pablo Guanipa, reconocido dirigente político y amigo cercano de la líder democrática María Corina Machado, fue interceptado por hombres armados en la noche del domingo, tan solo 10 horas y media después de haber sido excarcelado. Ramón Guanipa denunció cómo un nuevo secuestro ocurrió con su padre, exigió una fe de vida y responsabilizó directamente al régimen que ahora está en manos de Delcy Rodríguez. Si está en proceso una ley de amnistía que supone una suerte de reconciliación nacional, ¿cómo es posible que un dirigente político simple y llanamente por declarar sea encarcelado nuevamente, además en las condiciones en las que sucede? Eso no se compagina con el proceso de transición y de supuesta reconciliación que el régimen de Delcy Rodríguez está tratando de aupar. No se contrasta tampoco con las declaraciones de Jorge Rodríguez en Zona 7 cuando dice que todos van a salir entre martes y viernes y que todo va a estar bien. Ni tampoco se contrasta con sus propias declaraciones el 8 de enero cuando dice que todos van a ser excarcelados y los presos políticos van a salir. Entonces salen y los vuelven a meter presos. ¿Y por qué razón? Solamente por hablar. Entonces ellos necesitan que los presos políticos salgan y se encierren en sus casas como si fueran unos ermitaños. ¿Hasta cuándo va a ser un crimen hablar en este país? Hablar y expresarse no son un delito, y eso fue lo que hizo Juan Pablo Guanipa luego de más de 8 meses de injusta prisión. Inmediatamente fue excarcelado, él salió a recorrer las calles y a visitar a los familiares de los presos políticos que mantienen vigilias en las afueras de las cárceles y de los centros de tortura como el Helicoide. Desde allí Guanipa reiteró su mensaje de lucha pacífica por la democracia y lo hizo valientemente, también pidió la libertad de Venezuela. Una sola hora detenido sin haber cometido ningún delito es una profunda injusticia. ¿Qué se puede decir de días, semanas, meses, años de gente detenida sin haber cometido absolutamente ningún delito? El único delito que hemos cometido es luchar por la libertad de Venezuela, luchar por la soberanía de Venezuela, luchar por la democracia de Venezuela. Y yo quiero que todos asumamos que este país se salvó, que Venezuela va para adelante, que vamos a lograr desarrollar la democracia. Ahí ustedes escuchaban al señor Guanipa, él fue muchas veces invitado aquí en el programa La Noche, inclusive horas después de una de esas últimas entrevistas que dio en libertad, fue encarcelado por la dictadura. En este momento, tras ser excarcelado, horas después, como lo hemos planteado, nuevamente la dictadura lo volvió a capturar. De la profunda injusticia de la que ustedes acabaron de escuchar, de la que hablaba Guanipa, horas antes de ser secuestrado por segunda vez, no escapan otros dirigentes que tampoco han logrado su libertad completa y se encuentran en este instante en prisión domiciliaria. Miren ustedes esta fotografía. Es Perkins Rocha, abogado y asesor jurídico de María Corina Machado. Él el domingo fue excarcelado, pero fue enviado de manera inmediata a prisión domiciliaria con ese grillete que ustedes ven en su pierna derecha. Perkins, a sus 63 años, pasó del infame centro de torturas del Helicoide, donde estuvo recluido año y medio, a su casa por cárcel con un grillete, como si se tratara de un peligroso delincuente. Bueno, yo estoy muy feliz de tenerlo nuevamente en casa. Era como yo siempre decía, que los días de él en prisión se medían en lágrimas y en ausencias irreparables. Aunque no está libre, por lo menos está en casa, y eso es un paso importante para nosotros como familia. Sale con unas cautelares bastante estrictas, de las que ya hablará él en su oportunidad, porque yo espero que sea él de ahora en más el que se entienda con los periodistas, a los cuales solo tengo que agradecerle todo lo inmensamente bueno y solidario que han sido con nosotros.
Y vamos de manera inmediata con uno de los protagonistas de esta noticia, Santiago Rocha, hijo del exprisionero político Perkis Rocha, quien fue detenido el 27 de agosto de 2024. Lo acusó la dictadura de terrorismo y traición a la patria. Él estuvo en el centro de torturas del Helicoide. Bienvenido al programa La Noche, Santiago. Quisiera saber, antes de cualquier otra cosa, preguntarle cómo se encuentra su padre, cómo fue esa primera comunicación que usted tuvo con él luego de que recuperara esa libertad que jamás debieron haberle arrebatado. Hola Jefferson. Pues bueno, mi papá se encuentra fuerte, como se ha mantenido todo este tiempo, y se encuentra sereno. Él sabe que esto es un momento coyuntural en el proceso que, bueno, que le ha tocado vivir por la Venezuela que tanto ha luchado y por la cual apenas pase todo este terror, seguirá luchando. Y bueno, y desde ahora sigue luchando desde el silencio, porque yo te hago una leve corrección, no ha recuperado su libertad. Yo creo que la libertad no viene por partes. Que mi papá esté hoy en mi casa no quiere decir que sea libre, porque no puede salir de su casa, no puede hablar libremente, no puede expresarse. Mi papá hoy por hoy sigue siendo un preso político, pero en casa. Y es lo que se está viviendo en Venezuela, creo yo. No se está viendo justicia, lo que se está viendo es cómo administran el miedo, cómo intentan silenciarnos, inclusive desde fuera de centros de tortura. Esa es la política que han optado eh, por implementar en estos últimos días y además jugando con la esperanza y la desesperación de todos los familiares de los presos políticos. Exactamente, Santiago, escarcelados. Esa es la palabra en la mayoría de los casos, y en lo que sucedió con su padre, como usted bien lo indica, se encuentra en una prisión domiciliaria. Únicamente le han permitido reunirse pues con los seres queridos que viven con él en Venezuela, pero como usted bien lo indica, él no puede salir a las calles y tampoco se puede expresar libremente. A esta hora quiero integrar, también está con nosotros Ramón Guanipa, es el hijo del líder de oposición, Juan Pablo Guanipa, que como lo planteábamos al comienzo del programa, fue escarcelado por el régimen venezolano el pasado domingo, pero fue recapturado horas después, luego de que hombres armados lo interceptaran y se lo llevaran a la fuerza. Bienvenido al programa La Noche, Ramón, y ¿qué noticias tiene usted en este momento de su padre cuando ya casi que se completan las primeras 24 horas de su recaptura? Volvió a ser secuestrado por la dictadura. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes y buenas noches. La información que tengo es muy escasa. Lo que entendemos es lo que sucedió anoche, que bueno, ya bien lo saben, fue secuestrado por personas que no estaban uniformadas, fue interceptado a eso de las 11:45 p.m., saliendo de una actividad con un grupo de personas. Interceptaron la camioneta en la que estaba, 3 vehículos, se bajaron funcionarios sin identificación, armas largas, con una conducta muy agresiva, y lo secuestraron. Desde entonces no hemos tenido información de su paradero. Nosotros asumimos, por conjeturas nuestras, que se iba a encontrar en la sede de Mari Pérez, donde siempre estuvo, cuando estuvo recluido. Pero cuando fuimos a llevar el almuerzo hoy, no nos lo recibieron y no nos dieron mayor información. Hay además una medida de casa por cárcel dictada en el documento que publica el Ministerio Público, en donde se le revoca supuestamente las medidas que se le habían impuesto. Primero, que sin razón, y segundo, anunciando un arresto domiciliario que no se ha materializado. Él no está en mi casa tampoco. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a suceder? Es la pregunta que nos hacemos nosotros. Ramón, en esas primeras horas de libertad que tuvo su padre, ¿qué le manifestó él sobre lo que estaba viviendo en prisión y la forma en la cual se dio ese proceso de escarcelación? Esos pocos minutos, bueno, esas pocas horas que tuvieron para conversar, ¿él qué le dijo? Bueno, la verdad es que yo no lo pude ver esencialmente, yo solamente pude llamarlo. Y lo poco que hablamos fue más que todo sobre la casa, sobre reencontrarnos con los niños, mis 4 hermanos y mi hija.
Fue una conversación muy corta. De hecho, yo había viajado anoche, viajé a Caracas precisamente para darle la sorpresa, para reencontrarme con él mientras él estaba haciendo el recorrido por los centros de reclusión y no volvió. Entonces no nos hemos oficialmente reencontrado en libertad y bueno, volvió a ser secuestrado. Exactamente, porque esa es la palabra. Vamos a escuchar precisamente Santiago Rocha, que nos está acompañando, y también Ramón Guanipa, ambos hijos de presos políticos en Venezuela, lo que ha dicho el régimen sobre estas excarcelaciones y específicamente sobre el nuevo secuestro de Juan Pablo Guanipa. La declaración más reciente es la de Diosdado Cabello, el prófugo de la justicia de los Estados Unidos. Aseguró que la justicia, según él, está funcionando y haciendo alusión a Guanipa, lo calificó de loco y de haber violado las condiciones de excarcelación. Escuchemos lo que dijo. Han salido 897 personas. 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Se creen intocables. De que funcione la justicia, que funcione. Después cambian la cara de la arrogancia y de la estupidez a la cara de pajizo que siempre han tenido. Y entonces, la justicia funciona. Que funcione la justicia y la justicia está funcionando. Eso es una muestra que la justicia está funcionando. Ramón, ahí escucha usted estas palabras que son una burla, una ofensa a las víctimas. El prófugo de la justicia de los Estados Unidos, Diosdado Cabello, califica la libertad de su padre, en este caso de Juan Pablo Guanipa, como un acto de estupidez ilustrada y lo acusa de querer desestabilizar el país. Usted, como hijo de Juan Pablo, ¿qué le respondería a este integrante de la dictadura? Su padre no lo puede hacer porque lo tienen secuestrado en este momento. Bueno, muy sencillo. Si en verdad la justicia funciona, ¿por qué el documento que emite el Ministerio Público habla de unas supuestas medidas violadas cuando las únicas medidas que mi padre tenía era prohibición de salir del país y régimen de presentación? En número 1. Número 2, ¿por qué si mi padre lo único que hizo al salir fue recorrer sitios de reclusión en compañía de otros presos recién excarcelados, en apoyo y en solidaridad con las personas que todavía están esperando sus presos políticos? Porque eso es entonces una afrenta contra el régimen. Y en tercer lugar, entonces estás admitiendo que hay presos políticos. Y si hay presos políticos, entonces los criminales son ustedes, que meten presa a la gente por pensar distinto. Me meten presa a la gente por tener un color de franela diferente, por pensar en otro lineamiento, por adversarles políticamente, porque esa es la moneda con la que pagan ellos. Aquí hay un grupo haciendo política y otro haciendo terrorismo, y todos sabemos quién es quién. Entonces, si mi padre puede estar preso simplemente por tener un megáfono y recorrer un par de centros de reclusión, entonces yo creo que la conversación sobre la justicia tiene que ir de otro lado. Pues precisamente en la madrugada de este lunes, la Fiscalía de la Dictadura en cabeza de Tarek William Saab, en un comunicado justificó el supuesto incumplimiento de Juan Pablo Guanipa a medidas cautelares. Además solicitó la detención domiciliaria para este dirigente político. Pongamos en contexto este argumento que utilizó Diosdado Cabello para de esta manera mostrarles a ustedes que cayó en varias contradicciones al asegurar que Juan Pablo Guanipa no podía emitir este tipo de declaraciones ni siquiera en el acompañamiento que hizo a familiares de presos políticos en las cárceles en las pocas horas de libertad que tuvo este dirigente político. Ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa, en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional.
En tal sentido, el Ministerio Público ha solicitado al tribunal que adopte las decisiones que en derecho correspondan en resguardo del proceso penal para pasar a un régimen de detención domiciliaria. Eso que dice la Fiscalía, que ustedes lo acabaron de ver, contradice lo que estableció la boleta de excarcelación emitida por el Juzgado Especial Primero de Primera Instancia. Ustedes la están viendo en pantalla. Esa es la boleta de excarcelación que contempla dos medidas. La primera, presentarse cada 30 días ante el tribunal, y la prohibición de salir del país. Claramente ninguna de estas condiciones fue incumplida por Juan Pablo Guanipa en sus escasas horas de libertad del domingo, y así lo demostró con la boleta en mano Ramón Guanipa en una rueda de prensa que ofreció él el día de hoy. Juan Pablo, sé que tiene poco tiempo para estar con nosotros. Ya vuelvo con Santiago Rocha, quien también ha estado atentamente escuchando estas respuestas. Hoy María Corina Machado aseguró que una transición política real no puede darse en estas condiciones. ¿Usted qué piensa de la forma como la dictadura de Delcy Rodríguez está ejecutando estos procesos de excarcelación? Ya bien lo indicaba Santiago, estos no son liberaciones, porque por ejemplo Perkins Rocha no es libre, pero le otorgaron la prisión domiciliaria. A otros les permiten estar en libertad, pero no les permiten hablar, no les permiten dar entrevistas. ¿Usted cree que en estas condiciones puede darse una transición real a la democracia, o deben ser aceptadas como un paso previo para llegar a esa libertad que todos esperan de Venezuela, una libertad final? Mira, yo voy a decir algo muy sencillo. Para transicionar a la democracia hay que ser demócratas. Y para ser demócratas lo único que hace falta es respetar la individualidad del otro. Si los que están saliendo no pueden declarar, caso del papá de Santiago, o mi padre, que ni siquiera estaba estipulado en su boleta de excarcelación, pero ya vemos que también tenía esa medida invisible. Si los que salen no pueden expresarse, no pueden estar en la calle, no pueden hacer su actividad, no pueden compartir con el resto de venezolanos que sufren, porque ellos deciden a dedo quién sale y quién entra, entonces no estamos transicionando a ninguna democracia. Así de sencillo. Estamos hablando de un supuesto proceso de amnistía. Estamos viendo a Jorge Rodríguez pidiendo perdón y diciendo que hay que perdonar. ¿Y cuándo me van a pedir perdón por lo que le hicieron a mi padre ayer? Yo estoy esperando ese perdón. Yo estoy esperando que lo liberen. Yo estoy esperando que revoquen lo que hicieron. Pero ese es el caso, que ellos no están realmente pidiendo perdón. No son consecuentes con lo que dicen. Entonces no podemos hablar de una transición cuando hay presos políticos. Un solo preso político indica dictadura. Y hasta que no salgan todos y realmente estén libres, entonces la conversación no puede cambiar. Santiago Rocha, ahí lo escucha Ramón Guanipa. Ustedes comparten ese dolor, están en dos situaciones diferentes. En este momento Juan Pablo Guanipa, no sabemos dónde lo tiene, está secuestrado por la dictadura. En el caso de Santiago, su padre está en detención domiciliaria. Santiago, ¿puede haber una transición política democrática real en Venezuela mientras exista este patrón del secuestro, de la captura selectiva de opositores políticos, como por ejemplo Juan Pablo, que sencillamente acompañaba en una vigilia a familiares de presos políticos y por esa razón le arrebataron nuevamente su libertad completa? No, sin duda no. O sea, no puede haber ni una transición política, ni un proceso de perdón, ni un proceso de reconciliación, mucho menos. Estos son crímenes que tienen que ser pagados. Como dice Ramón, ¿quién le pide perdón a él? ¿Quién le pide perdón a los cientos de familiares de presos políticos? ¿Cómo tú le regresas los días perdidos a todos los presos políticos que han salido hasta hoy? Y los que no han salido y los que han muerto tras las rejas. ¿Quién recupera ese tiempo perdido? ¿Quién recupera esas vidas perdidas? ¿Quién recupera esas familias rotas? ¿Quién se hace responsable por todas las arbitrariedades que se cometen día a día en Venezuela? Esto no es un perdón sin olvidar qué pasó. O sea, yo podré, no sé, pensar si en algún momento podré perdonar a alguien por algo, pero sin duda nunca lo olvido. Y es que el venezolano
esto se creó una cicatriz tan profunda que nunca va a poder olvidar este horror que hemos vivido y del cual hemos aprendido tanto. Y hemos aprendido que la justicia no se negocia y que la libertad no viene por partes, la libertad es completa. No es una libertad fuera de las rejas, o sea, tiene que ser una libertad en todos sus aspectos. Una libertad completa. Yo creo que veamos nuevamente esa fotografía que hoy nos compartió la Premio Nobel de Paz María Corina Machado, en la que aparece Perkins Rocha. Ahí vemos su pierna derecha, le tienen un grillete, me imagino que es para su ubicación y para controlar cualquier tipo de movilidad. Santiago, ¿qué explicación dieron ellos, los integrantes de la dictadura de Delcy Rodríguez, para dejarle ese grillete a su padre? Bueno, ninguna. Al final, todas las decisiones que toma el gobierno son totalmente arbitrarias y son unilaterales, claramente. Ellos solamente piensan en un fin político que los beneficia a ellos. A mi papá, pues, lo dejaron en casa y dicen que no puede salir de allí. Hay un apostamiento policial fuera de la casa, el cual tiene que ser mantenido inclusive por nosotros, los familiares, y el cual alrededor de 6 veces al día mi papá tiene que presentarse ante ellos para que ellos lo graben y pues hagan con ese video no sé qué, intentar pasar una información diciendo que mi papá efectivamente sigue ahí, a pesar de que tiene un grillete que entendemos que lo que hace es eso, ¿no? Geolocalizarlo. Entonces, y bueno, y además de eso, pues claramente la imposibilidad de hacer ningún tipo de declaración pública bajo ningún medio. Mi papá está totalmente controlado hoy por hoy. Mi papá está en mi casa, sí, está en mi casa, está con mi familia en casa, pero está totalmente controlado. No hay un aspecto de su vida hoy por hoy que no sea controlado por el régimen. Y él no está en un centro de tortura. Entonces, ¿qué estamos jugando? ¿Qué doble cara moral estamos intentando mostrar al mundo cuando hablamos de una ley de amnistía, cuando hablamos de que el viernes ya no va a haber presos políticos, si siguen pasando situaciones como la de mi papá o como la de Juan Pablo o como la de muchos otros que todavía ni siquiera han podido salir, que no han podido ver el sol y siguen en los centros de tortura? Y es una realidad que dejan en evidencia esas madres que están en los centros de tortura de Venezuela exigiendo la libertad inmediata de sus seres queridos. El régimen tiene terror porque sabes que esta fuerza es indetenible. Así lo advirtió la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, tras el nuevo secuestro de Juan Pablo Guanipa y el sometimiento a Perkins Rocha a un infame grillete en prisión domiciliaria. La líder democrática estuvo hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington y allí denunció la crítica situación de derechos humanos que sufre Venezuela y planteó, entre otras peticiones, una visita internacional al país como señal de apoyo a las víctimas. Inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, a mi compañero Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. Entonces, ¿son liberaciones o qué es lo que son? O sea, no se puede hablar en Venezuela, aquellos que han estado en prisión, no pueden relatar qué es lo que han vivido, no pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país. Por eso estoy yo aquí hoy. Y no solamente el caso de Juan Pablo, el caso de Perkins Rocha. Yo quiero que vean esto. Vean esto. Con un grillete, un ex magistrado de la Corte Primera en Venezuela, así lo tienen en su casa. Se puede hablar de esto de una liberación. Evidentemente, el régimen, insisto, tiene terror porque sabe que esta fuerza es indetenible. Vuelvo con Ramón Guanipa en la ciudad de Caracas, en Venezuela. A esta hora él está exigiendo la libertad inmediata
de su padre, Juan Pablo Guanipa, quien estuvo en libertad por muy pocas horas. Luego fue secuestrado en horas de la noche. Ya va a cumplir cerca de 24 horas nuevamente en poder de la dictadura sin que su familia tenga ninguna noticia. Ramón, una última pregunta. ¿Usted qué le diría al secretario de Estado Marco Rubio, quien es el que directamente, delegado por el presidente Donald Trump, está supervisando este modelo de transición política en la que claramente cada acción que ejecuta la dictadura es siguiendo ese libreto que por orden da Donald Trump y que ellos tienen que obedecer, entre ellos la liberación de los presos políticos, lo ha dicho el mismo presidente Donald Trump? ¿Usted qué le diría al gobierno estadounidense, que en últimas es el que parece fijar la línea directa para que los encargados de la dictadura ejecuten estas liberaciones, pero que todos exigen que las hagan de manera acertada, que las hagan de manera completa, no parcial? Yo lo primero que haría, como siempre hago, agradecerle al gobierno de Estados Unidos por todo el apoyo y ayuda que nos ha dado a través de su secretario de Estado, a través del presidente Trump, los senadores y congresistas que han estado allí. Efectivamente, ya varios de los congresistas y senadores se pronunciaron en nombre de mi papá, por ejemplo. Y lo que le diría es que mantengan el ojo vigilante, que ellos están tratando con un régimen criminal, que todo el poder que tenga, así sea poco, lo van a utilizar para seguir lastimando a los venezolanos. A ellos les hubiese salido muchísimo más barato o muchísimo más fácil simplemente dejar que mi padre recorriera los sitios y fingir que aquí hay una pseudodemocracia y de alguna manera, entre comillas, quedar bien. Y no fue así. Los secuestraron porque ellos son así, porque son malos, obran desde la maldad. Y es lo mismo que pasa en el caso del papá de Santiago, que está preso en su casa y no puede ni siquiera emitir una sola palabra, porque entonces que también lo van a devolver. Entonces así son cientos de presos políticos que salen y no pueden declarar, y los familiares tampoco, porque los familiares también pueden ser objeto de persecución y pueden ser encarcelados solamente por un apellido. Entonces yo creo que la situación es crítica, yo sé que ellos lo saben, pero les pido, por favor, más presión para que realmente podamos transicionar a una democracia y que no haya presos políticos. Ramón Guanipa, hijo del líder de la disidencia venezolana, el valiente Juan Pablo Guanipa, porque reitero, a su padre lo tuvimos muchas veces acá en el programa La Noche y lo vamos a tener más adelante cuando recupere la libertad, y somos testigos de la valentía como arriesgó su propia tranquilidad y su propia libertad para defender ese resultado electoral legítimo que dio como ganador a Edmundo González. Y hay que decirlo, él lo hizo desde la ciudad de Caracas, desde Venezuela, escondido, inclusive daba entrevistas, también lo hacía Perkins Rocha, el padre de Santiago, que ustedes también lo ven en pantalla, y por eso lo seguimos acompañando. Así es que, Ramón, que llegue la libertad para Juan Pablo, y aquí estaremos atentos para conversar con él y también visibilizando la situación de incertidumbre en la cual se encuentran ustedes. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Saludos, Santiago. Desde Estados Unidos, influyentes congresistas, tal y como lo decía Ramón, congresistas republicanos, defensores de la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela, rechazaron el nuevo secuestro de Juan Pablo Guanipa. Escuchemos exactamente qué fue lo que plantearon al señalar que la responsabilidad de todo esto lo tiene Delcy Rodríguez, la encargada del régimen. El secuestro de Juan Pablo Guanipa, horas después de su liberación, confirma el patrón de siempre. Todo tirano comunista simula diálogo y reconciliación solo para ganar tiempo y aferrarse al poder. Si el régimen quisiera reconciliación real, permitiría partidos libres, libertad de expresión y libre asamblea. No lo hace. Los hermanos Rodríguez son responsables de este secuestro. El régimen debe responder por la integridad de Juan Pablo Guanipa y liberarlo de inmediato. Si algo le sucede, habrá consecuencias muy graves. Estados Unidos está pendiente. Urgente, el régimen asesino de Maduro ha vuelto a detener injustamente a Juan Pablo Guanipa, pocas horas después de su liberación. Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello deben liberar inmediatamente a Juan Pablo Guanipa y garantizar que cada preso político sea libre de vivir sin opresión. Estados Unidos está observando.
Esta desaparición forzada viola la obligación de liberar a todos los presos políticos y resulta totalmente inaceptable. Delcy Rodríguez está repitiendo el libreto de Nicolás Maduro y ya sabemos a dónde conduce. Exigimos la fe de vida de Juan Pablo Guanipa y su liberación inmediata. El régimen será responsable de su integridad física. Santiago Rocha, el congresista Díaz Balar plantea la esencia de lo que le preguntaba anteriormente a Ramón Guanipa. Estas excarcelaciones tal y como se están dando, por ejemplo la de su padre, que sigue privado de su libertad, pero esta vez en su domicilio, violan todos esos compromisos que hicieron ellos de que iban a liberar sin condiciones a todos los presos políticos. ¿Usted qué medidas creería o espera que debe tomar el gobierno de los Estados Unidos ante este evidente incumplimiento que queda en evidencia, por ejemplo, en el caso de Perkins Rocha, que como ustedes lo veían en esa fotografía, sigue con un grillete en su pierna derecha? Sí, bueno, yo pienso, como lo dice Ramón, que deberían estar muy atentos de lo que pase en Venezuela y que replanteen el escenario donde no pueden pensar en un país que se desarrolle y que pueda hacer negocios internacionalmente cuando en ese mismo país están pasando crímenes de lesa humanidad día tras día, donde hay cientos de presos políticos tras las rejas en centros de tortura a lo largo y ancho del país. No se puede pensar en que un país se desarrolla y haga negocios internacionalmente cuando no hay una división de poderes, cuando no hay un marco jurídico que respalde todo el debido proceso, cuando no puede expresarse ni siquiera un ciudadano por pensar distinto y por eso mismo se le lleve tras las rejas. No se puede tratar con un país así. Y ese es actualmente el país que tenemos. Venezuela todavía no ha cambiado. Vamos en el camino del cambio, pero necesitamos más y necesitamos más de todos. Y pues yo no soy un líder político para decir qué deberían o no hacer Estados Unidos, pero creo que si pudiesen reflexionar sobre eso y ver y seguir denunciando sobre lo que está pasando aquí y evitar que siga pasando, porque no puede ser posible que una persona salga y a las horas vuelva a ser secuestrado y no puede ser que otra persona salga pero para estar preso en su casa, inclusive con más prohibiciones que detrás de las rejas. Santiago, ¿usted tiene miedo de que a su padre le pase lo mismo? Sí, claramente tengo miedo porque esto le puede pasar a mi papá y le puede pasar a cualquier persona de mi familia y como le puede pasar a cualquier venezolano, tanto dentro y fuera de Venezuela, como hemos visto que han pasado a venezolanos en el exterior. Pues cualquier intento de secuestro por parte de organismos de represión. Y pues dentro de Venezuela siempre serás un target, ¿no? Si piensas distinto. Ese es lo único que tú necesitas ser como venezolano para que seas una posible víctima de un secuestro por motivos políticos en Venezuela. Santiago, para finalizar, ¿su padre, Perkins Rocha, le ha manifestado algo frente a las condiciones en las cuales fue excarcelado? Mi papá simplemente está esperando. Él está confiado de todo el equipo de la oposición que nos lidera hoy por hoy, que estas excarcelaciones que se han dado, a pesar de que han sido a cuentagotas, nos hacen cada día más fuertes. Y eso es lo que sabemos todos, además todos como familia, que cada uno de los presos políticos que salga y que verdaderamente sea libre es una ayuda inigualable para toda la Venezuela que queremos y para la libertad que tanto estamos esperando. Mi papá está sereno, está fuerte y está intentando aportar desde esos pequeños espacios, muy pequeños espacios, diminutos espacios de libertad que puede tener. Pues Santiago, en buena hora, esos espacios de limitada libertad
He querido hacer esta entrevista de manera muy responsable porque tenemos muchas preguntas, pero tampoco queremos generarle algún tipo de riesgo a su padre. No queremos que le suceda lo mismo que le pasó a Juan Pablo Guanipa, y por esa razón le he preguntado solo algunas de las tantas preguntas que tienen nuestros televidentes hasta ahora y que nos están transmitiendo a través de redes sociales. Santiago, el acompañamiento de esta casa periodística siempre, de nuestra directora Claudia Gurizati, y ojalá en poco tiempo podamos tener una entrevista ya junto con su padre, de manera libre, que él pueda expresarse de manera democrática, como siempre lo hacía aquí en el programa La Noche, cuando la dictadura no le había arrebatado la libertad. Gracias, Santiago Rocha, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con Juan Caguaripano. Es el papá del capitán Juan Carlos Caguaripano, un preso político del régimen venezolano que se encuentra secuestrado por la dictadura desde el pasado 11 de agosto del año 2017. En este momento en Venezuela hay 644 presos políticos en los centros de tortura del régimen, entre ellos 187 militares. Uno de ellos es el padre de Juan, esta persona que ustedes ven en pantalla y con quien estaremos hablando luego de la siguiente pausa comercial. Ya volvemos. La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Hasta las 10 de la mañana, hora de Caracas, este lunes 9 de febrero, la ONG Foro Penal venezolano tenía verificadas 426 excarcelaciones. Ustedes las están viendo en pantalla. Esta cifra corresponde a excarcelaciones hechas desde el 8 de enero, día en el que la dictadura, a través del presidente de la ilegítima y fraudulenta Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un número importante de presos y, según datos confirmados por la Nobel de Paz, María Corina Machado, actualmente siguen en las cárceles de la dictadura 644 presos políticos, entre ellos 187 militares. No los olvidamos a ellos, por esa razón integro a esta hora a Juan Caguaripano. Él es el padre del capitán Juan Carlos Caguaripano, un preso político de la dictadura venezolana. Fue privado de su libertad el pasado 11 de agosto del año 2017, cerca de 8 años y medio en poder de la dictadura. Juan, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Toda la solidaridad, no nos olvidamos de los presos políticos, pero tampoco de aquellos militares que valientemente protestaron públicamente y también marcaron distancia frente a una dictadura, frente a esas órdenes de represión, y por esa razón hoy están en los centros de tortura de la dictadura. Juan, bienvenido al programa La Noche. ¿Qué noticias tiene usted de su padre? Bueno, buenas noches, primeramente a todos. Por darnos esta oportunidad, abrir esta ventana para dirigirnos en nombre de todos los familiares de los presos políticos, pero voy a hablarle también de los familiares de los militares, porque voy a responder a su primera pregunta. Bueno, mire, yo lo vi hace 15 días, lo visité, me tocaba visita. Y bueno, esperanzados como todos estamos, todos los familiares estamos esperanzados, estamos sufriendo una angustia permanente día y noche, porque dormimos con el teléfono a un lado para ver si alguien llama a darle una noticia a uno de que el muchacho salió. Pero ha habido cierta oscuridad, vamos a llamarlo así, falta de claridad. ¿Qué ha pasado con los militares? Es la pregunta que nos hacemos todos. Ya llevamos prácticamente, vamos a cumplir un mes en esta angustia, donde los militares no han sido excarcelados, no le han dado libertad. No sabemos absolutamente nada. ¿Qué va a pasar allí? O sea, ¿por qué esto no ha ocurrido si ya se ha dado? Y qué bueno que se ha dado a todas estas excarcelaciones a
a los familiares que estaban presos, porque eso le da una felicidad a la familia. Una felicidad, pues ahora, a media, ¿no? Pero lo tienen en su casa y nosotros celebramos eso. Claro. Entonces, ¿qué pasa con nuestros hijos? Eso es lo importante. Sí, ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Por qué los militares no han sido considerados en este periodo? Esa es una gran duda que tenemos y por esa razón lo hemos invitado a usted como padre del capitán Juan Carlos Caguaripano. En las liberaciones hemos tenido esa bella noticia de que muchos de los presos políticos que están en este momento en los centros de tortura de la dictadura pueden escuchar este programa, pueden escuchar NTN 24, algunos pueden ver estos espacios periodísticos. Señor Juan, ¿usted qué le diría a su hijo si él en este momento lo está escuchando? Bueno, hijo, primero bendecirlo y decir pues que vamos a tener fe en Dios. Primero, la esperanza y la fe en Dios, que es el único que nos puede verdaderamente calmar en estos momentos, porque después de tantos días de ofrecimientos, no hemos visto los militares que lo hayan considerado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Quién está manejando esto? Porque ellos también tienen todo el derecho de ser considerados y que les den la libertad. Porque ¿cuál es el delito? De muchos de estos militares tomaron una decisión basado en el artículo 350 de nuestra Constitución, que dice que si el gobierno está fuera de la Constitución, todo individuo, todo venezolano está en el deber de salir a llamarle la atención a este gobierno. Y todo eso, la gran mayoría de los militares, algunos estaban con el gobierno y después decidieron no estar, y por no estar también fueron metidos presos, pues. Pero ¿hasta cuándo sufrimiento? ¿Hasta cuándo masoquismo? Por favor, estamos presos nosotros. Mire, ver esas madres allí en las vigilias, oye, eso da dolor. Y uno comparte el dolor, lo abrazamos, unimos las lágrimas, porque es una sola lágrima la que estamos en estos momentos sufriendo todo. Es un solo dolor, una sola lágrima, una sola causa. Entonces hacemos un llamado a las instancias que competa, por favor, tomen en consideración a los militares. ¿Cuándo los van a sacar? También son seres humanos, son familia, tienen hijos, padres, abuelos, que los están esperando. Con esa alegría que yo veo, qué bueno, porque también me alegro de que hayan encarcelado a mucha gente. Don Juan, y lo percibo en sus palabras y en su mirada, la alegría que le da que liberen también a los otros presos políticos, pero hoy quisimos amplificar ese llamado que usted está haciendo. ¿Para cuándo los militares? ¿Para cuándo Juan Carlos Caguaripano, quien fue un valiente oficial que calificó de tiranía asesina a la dictadura de Nicolás Maduro, y lo hizo cuando Nicolás Maduro estaba en el poder? Fue muy valiente en exigir el restablecimiento de la Constitución en Venezuela y específicamente pidió detener esa represión de la cual en este momento siguen siendo objeto los venezolanos. Don Juan, tendremos otras oportunidades para conversar. Quiero desearle una feliz noche y decirle que este equipo periodístico está aquí para usted, para escucharlo y para amplificar ese llamado que usted siempre hace para que liberen cuanto antes a su hijo, a Juan Carlos Caguaripano. Una feliz noche. Y muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final. A todos ustedes, nuestros televidentes, se los invitamos a que visiten nuestra página web, ntn24.com, y todas las opiniones en @ntn24, la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24 y @la noche ntn24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.